Bueno, ¿cómo están? La gracia y la paz de Dios los acompañen en todo lo que hacen. Este es el seminario de Conociendo la Gracia. Ya este es el segundo video, la segunda parte. Ya estudiamos la primera acerca de la definición, qué es la gracia. Y quedándonos claro entonces qué es la gracia, vamos a hacer un recuento y vamos a estudiar la gracia en la historia bíblica, en la historia de los personajes bíblicos. Vamos a estudiar cada uno de los puntos de cómo la gracia actuó en las dificultades, cómo la gracia actuó en las victorias, cómo la gracia actuó en las derrotas, cómo la gracia actuó incluso en los juicios. En los juicios también actúa la gracia, en el amor, en las nuevas oportunidades, cómo la gracia pudo operar en cada uno de estos personajes bíblicos y que tal vez tú y yo nos podamos sentir identificados con alguno de ellos. Entonces vamos a estudiar, vamos a empezar a orar como siempre, poniendo y encomendando estas palabras en manos del Espíritu Santo, porque somos humanos, pero realmente necesitamos el Espíritu para poder comprender las cosas espirituales. Si no, no hay otra forma, o sea, no hay otra manera de poder entender, que Dios nos dé ese entendimiento para poder comprender sus palabras. Entonces vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por este momento que nos permites compartir. Gracias por este momento que nos permites entregar este contenido, este material, hablar acerca de la gracia, que sabemos que Jesús mismo es la gracia, la esencia de la gracia es Jesucristo. Por eso, Padre Santo, te pedimos de que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, toque nuestras vidas, ministre nuestros pensamientos y nuestra mente, y realmente que estas palabras no se vuelvan conocimiento más, que no se vuelva logos, conocimiento, sino que se vuelva rema, revelación para nuestras vidas, que la podamos poner en práctica, que la podamos testificar, que la podamos enseñar a las demás personas. Y lo más importante, Señor, no es saber muchas cosas, sino que es saber amar. Permítenos en la práctica saber amar a las demás personas, a nuestros familiares, a nuestros compañeros y a cada una de las personas que nos rodean, porque si tú estuvieras aquí, tú no nos cogerías con mucho conocimiento, sino que más bien nos amarías, como lo hiciste hace 2000 años y como lo vienes haciendo cada momento. Esa es tu gracia, Señor, que la podamos aplicar. Háblanos en el nombre de Jesús y a través de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a ir directamente a Malaquías 3:6, Malaquías 3:6, donde tenemos que definir algo acerca del carácter de Dios. Sabemos que Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente, todo lo puede, todo lo sabe y está en todas partes, pero también tenemos que entender que nos muestra diferentes pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto, la antigua herencia o la nueva herencia, o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, nosotros, después de Cristo, hacemos parte todos por su sangre y por el sacrificio en la cruz del Calvario, hacemos parte del nuevo pacto, de la nueva herencia. Y eso es lo que vamos a recibir. Vamos a Malaquías 3:6, hace parte del Antiguo Testamento, y dice de esta manera, Malaquías 3:6, yo soy el Señor y nunca cambio, y ustedes siguen siendo hijos de Jacob, pero me han desobedecido desde los días de sus antepasados. Regresen a mí y yo regresaré a ustedes, lo dice el Señor Todopoderoso. Aquí la parte importante es, yo soy el Señor y nunca cambio, nunca cambio. Es decir, Él siempre va a ser omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él está en todas partes, tiene el poder de todo y todo lo sabe. Esos son los caracteres de Dios. Ahora, hay otros caracteres también. Él es misericordia y justicia. Él es amor y fuego consumidor. Y tú puedes decir, Él es perdón. Sí, eso hace parte del amor y de la misericordia. Él es bienestar. Sí, eso hace parte del amor y de la misericordia. O sea, por medio del amor, la misericordia, la justicia y el fuego consumidor, se define todo lo que es Dios. Recuerden que cuando Moisés le preguntó, ven, el pueblo me está preguntando quién eres tú, ¿qué les digo? ¿Cuál es tu nombre? Y él dijo, yo soy. Dios es todo lo que tú necesitas, es todo el bienestar. Dios es paz, Él es el amor, Él es la tranquilidad, Él es la alegría, Él es la reconciliación, Él es la paciencia, Él es la misericordia, la benignidad, Él es todo. Él es todo lo que tú y yo necesitamos, todo lo bueno, obviamente. Entonces, Él nunca cambia, pero las personas se preguntan, bueno, pero entonces, ¿por qué hay un antiguo pacto y por qué hay un nuevo pacto? Porque una cosa es que tú seas feliz, una cosa es que tú seas, yo qué sé, mal geniado.
O otra cosa es que tú seas impaciente o que seas muy amoroso. Pero tú puedes hacer contratos o acuerdos con las personas. Mira, yo te amo, pero vamos a hacer este acuerdo. En la casa tú vas a lavar la loza y yo voy a traer el mercado. Si tú dejas de lavar la loza, eso no quiere decir que te va a dejar de amar. Simplemente estamos haciendo acuerdos. Entonces, ¿cuál es la esencia? El amor. ¿Cambia eso? No cambia. Pero hay acuerdos. Y eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Dios nos ama, pero hizo acuerdos. Un antiguo acuerdo y ahora nos está haciendo un nuevo acuerdo. ¿Sí ven? Entonces, la gente dice, ay, pero ¿por qué hizo Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? ¿Pero por qué esto y lo otro? Y otra pregunta que hacen también es cuando la Biblia mal traducida dice se arrepintió. Realmente Dios no se arrepiente. Y si vamos a la traducción original, los invito, ustedes en internet lo tienen que hacer, no necesitan un libro, no necesitan un traductor al hebreo, sino que pueden entrarse a internet y poner ese versículo y buscar la traducción en el original. Y en el original cuando dice que Dios se arrepintió, realmente dice que Dios le dolió, que le dio tristeza, que le dolió el corazón, sus entrañas, su corazón, la parte interna de él le dolió de haber dicho, hecho o que haya sucedido algo, ¿cierto? Más que todo por nosotros, no por él. Entonces, el Señor nunca cambia, pero sus pactos sí. Entonces, al cambiar el pacto, tú y yo ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, esto hay que entenderlo. ¿Cuál es el problema de la gran mayoría de religiones? Por decir el 95% de religiones que existen en el mundo, que mezclan las dos cosas. Y ahí tenemos que tener en cuenta, el Antiguo Testamento es como la constitución política que había antes del 91 aquí en Colombia. Y el Nuevo Testamento es la constitución política del 91 en adelante, ¿cierto? En la cual nos basamos. Y si tú estudias Derecho, tú te vas a leer y vas a un juzgado, tú vas a leer la constitución política antes o la que se está utilizando actualmente. La que se está utilizando actualmente. Entonces, si tú y yo vamos a la iglesia, si tú y yo buscamos de Dios, ya no nos basamos en la antigua constitución, sino en la nueva constitución. Listo. ¿Podemos estudiar la antigua constitución? Sí, para historia. Por eso está en la Biblia. Porque es historia. Y porque si viéramos, por ejemplo, la nueva constitución, ay, las mujeres tienen derecho a trabajar. Pues sí, ¿eso qué tiene diferente? No, pero es que si estudiamos la historia, hubo un tiempo donde las mujeres no tenían el derecho a trabajar. Ah, ahora entiendo. Asimismo, Jesús vino a cumplir la ley. ¿Cuál ley? Vámonos al Antiguo Testamento. La ley es esta y esta es. Ah, ya comprendo. Jesús habló de Moisés. Si no tuviéramos el Antiguo Testamento, nosotros diríamos quién es Moisés. Jesús habló de Jacob. Si no tuviéramos el Antiguo Testamento, ¿quién es Jacob? Jesús habló de Abraham. Si no tuviéramos el Antiguo Testamento, ¿quién es Abraham? Ahora, necesitamos el Antiguo Testamento para saber que de Jesús es Dios. Porque cantidad de profecías del Antiguo Testamento que los profetas desconocían, se vinieron a cumplir todas en Jesús. Entonces, ahí es donde le damos validez. No hay profecías de Mahoma, no hay profecías de Buda, no hay profecías de Mahatma Gandhi, no hay profecía de Krishna, no hay profecías de Confucio, pero de Jesús sí hay profecías. 1700 años antes, 2000 años antes de Cristo, ya se estaba hablando de él. Incluso en Génesis 3, el primer libro escrito, junto con Job, en la creación del ser humano, se habla de Jesús, la simiente de una mujer virgen, de María, iba a venir por Jesús. Entonces ya se profetiza desde hace mucho tiempo antes. Muy bien. El carácter de Dios es el mismo, hoy, mañana y siempre. Si tú hoy estás teniendo un sentimiento de culpa, la gracia de Cristo está para ti y Él te sigue amando hoy. Y si mañana la embarras, Él te sigue amando mañana. Y si ayer la embarraste, no te cargues, ni te culpes, ni te des latigazos por lo que hiciste hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años. Dios ya te perdonó. La pregunta es, ¿por qué no eres capaz tú de perdonarte a ti mismo? Si Dios ya te perdonó. O sea, si el único que te puede juzgar es Dios, tú te empiezas a ser un juez más grande para ti y te juzgas tú. Y te das látigo y te amargas por lo que hiciste, por lo que no hiciste, por lo que dijiste, por lo que pudo haber pasado. No, ya pasó. En Cristo hay una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Muy bien. Entonces, cambian las leyes porque cambia el pacto. Recordemos la constitución política. Al cambiar la constitución política, obviamente hay cambio de leyes.
Entonces, en el Nuevo Testamento hay un cambio de leyes, no de moral, porque esto lo debemos tener claro. Hay cambio de fiestas, de leyes, no de moral. Matar sigue estando mal. Meterse con la mujer del prójimo sigue estando mal y trae consecuencias. Ahora, hay otro cambio de leyes en cuanto a las celebraciones y en cuanto a las doctrinas. Muy bien, vamos a leer entonces Éxodo 34 del 5 al 6. Éxodo 34, del 5 al 6, de los primeros 5 libros de la Biblia, para que no te vayas al Apocalipsis. Éxodo 34, del 5 al 6, dice: el Señor bajó en la nube y se quedó ahí con él. ¿Con quién? Con Moisés. Y pronunció su nombre. El Señor pasó al frente y le dijo: Yahvé, el Señor es Dios misericordioso y compasivo. En otras versiones dice Jehová, es lo mismo. Que no se enoja con facilidad, es lleno de fiel amor y lealtad. Muestra su fiel amor por 1000 generaciones y perdona culpas, ofensas y pecados. Entonces, mire que aquí nos está mostrando carácter de Dios. No se enoja con facilidad. Si tú tienes una imagen de un Dios castigador que está enojado contigo, pues ese no es el Dios bíblico. Porque la Biblia dice, el Dios que nos creó no se enoja con facilidad. Si tú te enojas que porque te saludaron, no te saludaron, te miraron, te dejaron en visto, cualquier cosa, Dios no se enoja por eso. Porque es que no puedes encasillar a Dios en nuestra forma de ser humano, porque Él es Dios, nosotros no. Entonces, si tú te enojas que porque dejaron la loza sin lavar o los calzoncillos tirados o por ahí las cosas tiradas, pues Dios no se enoja por eso, porque Él es Dios. Él no es como nosotros, que somos impacientes, que estamos avanzando en nuestro carácter. Él tiene el carácter perfecto. Imagínate tú y yo con el carácter perfecto. Nos pondríamos a pelear hasta con el perro. Llevo unas semanas que sin hablar con el perro, que porque entonces dejó aquí algo mal desorganizado. No, si tuvieras el carácter perfecto serías paciente, dirías, no vale la pena pelear por eso, de acá que me pongo a alegar de que lo recoja, pues lo recojo yo, ¿cierto? Me demoro más alegando de que lave la loza, pues la lavo yo. Y entonces eso haría una persona con un carácter perfecto. Ese es Dios. No se enoja con facilidad, es misericordioso, es decir, te da lo que no te mereces. Entonces, si tú crees que mereces un correazo de parte de Dios, pues Dios está dándote la comida, sin merecerla. Si tú crees que mereces que Dios te tire un rayo por lo que hiciste ayer, pues Dios te está dando una camita calientica, con un techo, con una ropita y una familia que te está cuidando, que no te lo mereces. Entonces ahí es donde ves un Dios misericordioso, compasivo, lleno de fiel amor y lealtad. Bueno, para que quede claro, estoy leyendo en otra versión que se llama Dios habla hoy. Para los que están leyendo ahí en Reina Valera, que van a decir, venga, busqué el versículo que no era. Pero es exactamente lo mismo en esa versión que tú estás leyendo o en la que tengas. Muestra su fiel amor por 1000 generaciones. Entonces no solamente muestra el amor para ti, también lo mostró con tu mamá, con tu papá, también lo va a mostrar con tus hijos, también lo va a mostrar con tus nietos, también lo va a mostrar con tus abuelos. Y si nos ponemos a conversar sobre la fidelidad de Dios, solamente hablar con la familia, nos quedamos hablando por mucho tiempo, porque Dios ha sido fiel todo el tiempo. Muy bien, entonces, Dios nos dice quién es. Es fuerte, es decir, todopoderoso, pero está lleno de misericordia y piedad. Él perdona, Él te perdona. Recibe esa bendición de Dios, Él te perdona. No te juzgues más, no pienses que Dios está bravo contigo. Esas barreras son engaños de Satanás, que no quiere que tú te acerques a hablar con Dios, pero Dios está ahí. Ven, tranquilo, no hablemos de lo que pasó, simplemente compartamos tú y yo. Yo quiero pasar tiempo contigo, dejemos los problemas del ayer. No te preocupes, empecemos de nuevo, empecemos de cero. Dios no te exige perfección. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que tú y yo no somos perfectos. Él cómo nos va a exigir algo que sabe que nosotros no tenemos. Entonces, tú eres el que te pones yugos muy fuertes queriendo ser perfecto cuando Dios no quiere que tú seas perfecto. Él sabe que la única forma en que tú y yo seamos perfectos es Cristo completamente en nosotros. Él lo que quiere es ir formando poco a poco a Cristo en nosotros. Ahora, no puede ser perfecto, pero sí puede ser excelente. Entonces, más bien, ponte en tu cabeza como meta esta semana, en estos días, ser excelente. ¿Qué es no es ser perfecto? Saber de que van a haber errores. Pero ser excelente es dar siempre un paso más.
es ir más allá, es en disciplina, en responsabilidad, hacer las cosas de la mejor manera. Muy bien, entonces Él es lento para la ira. Y vamos a leerlo, Éxodo 34, ahí mismo, el versículo 7 y 8, y dice: muestra su fiel amor por 1000 generaciones, perdona culpas, ofensas y pecados, perdona tu culpa, no tienes por qué sentirte culpable, perdona tu ofensa, lo que le hiciste a las demás personas, y perdona tu pecado, lo que las otras personas no saben, que pronto tú has hecho para ti mismo o para con Dios. Sin embargo, no se olvida de castigar a los culpables. Ojo, esto se llama la antinomia bíblica. ¿Qué es la antinomia bíblica? Las dos caras de la moneda. Hay gente que le gusta el Dios de amor, y Dios es amor. Pero se les olvida que Dios también es fuego consumidor, es justicia. Y que, por ejemplo, el Apocalipsis es justicia, es Dios enjuiciando al mundo. En estos momentos tenemos su amor extendido para nosotros. No esperes a que llegue el juicio para ahí sí arrepentirte. Arrepiéntete de una vez de que Dios te trata con amor, tiene sus brazos extendidos allá en la cruz todavía para recibirte. Castiga a los hijos y a los nietos hasta la tercera y cuarta generación por los pecados de sus padres. Ahora, el versículo 8. Rápidamente Moisés se postró rostro en tierra y le adoró diciendo: si realmente estás contento conmigo, acompáñanos, aunque ellos sean tercos, perdónanos las maldades que hemos hecho y acéptanos como tu pueblo. Aquí vemos a Moisés intercediendo por su pueblo, lo que tú y yo podemos hacer por nuestra familia. Y muchas veces, esto yo creo que lo hemos visto como ejemplo en las casas, en los hogares. Un papá muy entregado a Dios, una mamá muy entregada a Dios y unos hijos muy calavera, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Los hijos son bendecidos, no por ellos, por sus padres. Gracias a que sus padres todos los días doblan rodilla por esos hijos son bendecidos. Y viceversa, vemos unos hijos muy entregados a Dios y unos padres muy calaveras. ¿Y por qué son bendecidos sus padres? Por esos hijos que doblan rodilla por esos padres. Entonces aquí lo estamos viendo, Moisés por su pueblo, por Israel. Israel, ¿por qué no fue destruido? ¿Por qué no fue castigado? Gracias a Moisés. Entonces, si tú tienes un hijo que en el colegio es el más plaga, que le hace daño a todo el mundo, ladrón, lo han metido a la cárcel, están las drogas, pues el principio no es que tú obligues al hijo a buscar de Dios, es que tú como papá, como mamá, busques más de Dios e intercedas por ese hijo. Entonces, en la transformación del Espíritu Santo, Dios va a escuchar tus oraciones. La oración eficaz del justo puede mucho. Como ejemplo, yo soy respuesta de una oración de mi papá y mi mamá respuesta de una oración mía. Entonces, aquí puedo contar el testimonio. Yo estoy aquí gracias a la oración de mi papá, porque Dios tuvo misericordia de mí por la fidelidad de mi papá. Y mi mamá está en los caminos de Dios gracias a mis oraciones. Entonces, vemos los efectos. Muy bien. Entonces, Dios también nos dice que Él es justo, que Él aplica justicia. Entonces, hay dos caracteres de Dios que no podemos ignorar. Misericordia, que es la gracia misma, y justicia. Si tú no aceptas la gracia, si tú rechazas la gracia, solamente hay dos caminos. Si tú rechazas el amor de Dios, el perdón, la misericordia, la benignidad de Dios, los planes que Dios tiene para ti, su gracia, ¿qué te queda? La justicia. ¿Cuál prefieres? ¿Gracia, misericordia o justicia? ¿Qué prefieres? ¿Amor o fuego consumidor? Solamente son dos caminos. No hay lugar intermedio. Por eso, para todas las personas que ya llevan tiempo asistiendo, conociendo de Dios, siendo muy devotos, ojo, tu vida es 100% gracia o es 100% ley, pero no puede ser 50-50. ¿Qué sucede? Sale un ladrón, robó una casa y entonces los vecinos ahí mismo van a cogerlo y que a cascarlo, que llevarlo a la policía. Pregunta, ¿eso es gracia o eso es ley? Entonces, tú a partir de ahora en adelante, en todas las circunstancias vas a decir, ¿estoy actuando con gracia o estoy actuando con ley? Porque si Jesús extiende para ti la gracia, ¿tú por qué aplicas la ley? ¿Tú por qué esperas que el esposo falle, que la esposa falle, para ahí mismo coger con el dedo señalado? Ah, ¿sí vio? Vea lo que hizo, y vea que va a una iglesia, y que ora, y que reza todos los días, y vea lo que hizo. ¿Eso es gracia o eso es ley? Eso es ley. Te estás devolviendo al antiguo pacto. No estás en la misericordia, estás en la justicia.
¿Y sabes qué es lo peor? Que tú mismo te estás sentando en ese trono de justicia y el único que puede estar sentado en ese trono de justicia es Cristo. El único que nos puede juzgar es Cristo. ¿Y sabes el que hace? No te juzgo, ni yo te juzgo, ve y no peques más. Brazos abiertos. No nos juzga el que nos puede juzgar, pero tú y yo sí somos felices juzgando a la gente. Entonces tenemos que empezar a pedir perdón por esa posición de juicio y empezar a extender gracia a las demás personas. ¿Cuál quieres? Entonces, el cielo, donde está Cristo, donde está el Padre, donde está la presencia de Dios, Él es santo, santo, santo. Cantan los serafines, santo, santo, santo. ¿Qué quiere decir 3 veces santo? Nos deja totalmente claro que no hay cabida del mínimo pecado, del mínimo. Ahora, ¿por qué nosotros lo exaltamos a Él? ¿Por qué nosotros le decimos, Señor, tú eres santo, Señor, tuyo es el control, Señor, tuya es la gloria, Señor, tuya es la honra y solamente de ti? Porque hemos pecado. Porque si tú y yo no hubiéramos pecado, pues diríamos, pues ¿para qué vamos a exaltar a otro que es perfecto si yo también soy perfecto? Entonces nosotros lo exaltamos, le rendimos nuestra vida porque reconocemos que somos imperfectos y que Él sí es perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a leer Miqueas 7, del 8 al 19, del 18 al 19. Miqueas 7, del 18 al 19. Miqueas está por allá también al final, por donde estaba Malaquías. Por donde estaba Malaquías, después de Oseas y antes de Nahum. Son libros muy pequeños, difíciles de encontrar, pero ahí lo puedes buscar en el índice. Miqueas 7, versículos 18 y versículos 19. Y dice en esta versión: no hay Dios como tú. Esto es una alabanza. Cuando yo le digo, ay, es que usted es tan bueno, eso es alabar a la persona. Ay, es que no hay nadie como usted, eso es alabar a la persona. Esa alabanza obviamente solamente la merece Dios, Cristo, porque nosotros como seres humanos, ay, usted es tan bueno, sí, pero es que usted no sabe lo que yo hice ayer. Entonces usted me alaba porque yo hoy le di un mercado, pero usted no sabe yo cómo traté a mi mamá antes de darle el mercado. ¿Sí ven? Entonces usted me alaba, ay, usted es tan bueno. Sí, seguro, es tan bueno, no sabe lo que le estoy haciendo a mi familia, ¿cierto? Puede que le esté dando un mercado a usted. ¿Cómo veían a Pablo Escobar los que le daban los mercados y las casas? Ay, Pablo Escobar es tan bueno, sí, pero ¿a qué costo? ¿Pero a qué costo? Entonces, como dice Romanos, no hay justo ni siquiera uno, no hay bueno ni siquiera uno, porque claro, tú puedes ayudar a los habitantes de calle, pero hay orgullo en tu corazón. Claro, tú puedes ayudar a los niños huérfanos, pero eres, no sé, peleas con tu carácter. Sí, tú puedes ser muy buen hijo, pero de pronto no eres tan buen hermano. Tú puedes ser muy buen empleado, pero de pronto no eres tan buen jefe. Entonces, mire qué bueno, no hay nadie. Bueno, solamente hay Dios. Cuando cuando el hombre rico, no Natanael, son diferentes historias. Cuando el hombre rico llega a Jesús, le dice, Dios bueno, Señor bueno, Maestro bueno, perdón. ¿Y qué le responde Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Si bueno solamente es Dios. O sea, ¿qué estaba refiriéndose Jesús? Yo soy Dios. Por eso para mí, si me aceptan, que me digan bueno. Para el resto de personas, no. No hay Dios como tú, que perdona. Que se te quede esto grabado. La gracia hoy te perdona. Si te sientes culpable, te perdona. Uy, Mateo, pero es que lo que yo hice no tiene perdón de Dios. Seguro. La obra de la cruz fue completa. Él dijo, consumado es. O sea, la deuda ya está pagada. Él murió por mentiras. Él murió por asesinatos también. Él murió por violadores. También. Claro, tú y yo veríamos un violador. Para los que tenemos hijos y diríamos, eso no tiene perdón de Dios y lo matamos, ¿cierto? Pues porque ese es el corazón humano. Pero el corazón de Dios, ¿qué hizo? Acepto ir en una cruz por ese violador que no tiene perdón de Dios, porque lo voy a perdonar. Y si ese violador se arrepiente, ¿sabes una cosa? Está en la presencia de Dios, está en el cielo. Por eso también la Biblia dice, muchos se sorprenderán cuando lleguemos al cielo y verán la gente en el infierno. Ay, pero mira como era de bueno y qué hace en el infierno. Y miran esta señora como era chismosa y cosmoso y todo, y miranla aquí en el cielo, ¿cierto? Porque el corazón solamente lo conoce Dios. Nosotros vemos lo externo, pero Dios ve lo interno. Pasa por alto, mira esto, no sé cómo dice tu versión, que dice, perdona las malas acciones, el pecado. Pasa por alto la rebeldía del resto de su pueblo. ¿Será que nuestro pueblo ha sido rebelde con Dios? Lo que estamos hablando ahorita. ¿Será que sus corazones endurecidos es rebeldía? Eso es rebeldía.
¿Y qué está diciendo acá? ¿Sabes? Pues yo sé que nos vende muchas partes, pero lo grabamos directamente desde Manizales, desde Colombia. Y aquí en Manizales Dios ha tenido y ha pasado por alto la rebeldía de Manizales en muchas ocasiones. Que no explote el volcán, eso es que pase por alto la rebeldía. Los temblores y que no pasemos a mayores, eso es que pasa por alto la rebeldía. Eso es Colombia. Colombia y Manizales es un gran ejemplo de la misericordia extendida de Dios, de la gracia extendida de Dios. Ay, pero esas bobadas, es que aquí nunca pasa nada. Sí, te diste cuenta lo que pasó en Turquía, te diste cuenta lo que pasó en la India, te diste cuenta lo que sucedió en Ucrania con Rusia, lo que sucede en Palestina con Israel. ¿Por qué a Colombia no le pasa eso? Y no nos vayamos tan lejos. ¿Te has dado cuenta lo que está pasando en Guatemala, en Nicaragua, en México, en Argentina y en Venezuela, en Ecuador y en Chile? ¿Y por qué a Colombia no le pasa eso? Eso se llama la gracia y la misericordia extendida de Dios. Tenemos mucho por lo que agradecer. ¿Será que nosotros somos más merecedores que los venezolanos? De ninguna manera. Si, así como le pasó a Venezuela, nos hubiera podido pasar a nosotros. ¿Y sabes por qué no nos ha pasado uno a nosotros? Por la gracia y la misericordia extendida de Dios para con los colombianos. Tenemos es mucho que agradecer, le debemos mucho a Dios, más que exigirle y más que quejarnos. Debemos es que agradecerle por no estar viviendo esas situaciones que están viviendo nuestros países hermanos. Muy bien, pasa por alto la rebeldía. No estará siempre enojado, ojo con esto. Dios se puede enojar, pero mira la promesa, no estará siempre enojado, porque le gusta demostrar su fiel amor. Dios no se complace en ponerse bravo contigo, Dios se complace en mostrar su fidelidad y su amor contigo. La palabra de Dios es maravillosa. Entonces, tú que te culpas, tú que te das latigazos, mira lo que dice su palabra, porque le gusta demostrar su fiel amor con nosotros. Versículo 19, tendrá otra vez compasión. ¿Cómo así que otra vez? Ay, es que yo cometí este error y le pedí perdón a Dios, pero ¿cómo voy a ir a volverle a pedir perdón después de una semana si volví a caer en lo mismo? Pues aquí dice el versículo, tendrá otra vez compasión. O sea, en lo que volviste a hacer, Él otra vez te va a perdonar. ¿Sabes por qué? Porque Él se complace en perdonarte. Él se complace en darte amor, en darte compasión de nosotros. Perdonará nuestras culpas y arrojará todos nuestros pecados a las oscuras profundidades del mar. Como dice un ministro amigo, pero hay gente que es buzo, que le gusta irse a las profundidades del mar y sacar esos pecados que ya están allá tirados por Dios, sacarlos y echárselos en la cara a la esposa, al esposo, al primo, al vecino, al amigo. Si Dios ya lo perdonó, ¿quiénes somos tú y yo para estar recordándole cosas a las personas? O sea, no reiteremos en el pecado y la culpa de los demás. O sea, imagínense, uno sintiéndose culpable porque la embarró, y la familia y los de la iglesia dándole latigazo a uno que porque uno la embarró. O sea, queda uno más apañuscado, queda uno más apachurrado, con más vergüenza. No, si tú reflejas a Cristo, cuando una persona la embarra, lo que tienes que hacer, hermano, le doy la mano y vamos para arriba. Ahí no se va a quedar. Listo, ya la embarró, pero entonces de ahora en adelante, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí o no? Vamos después de la mano, vamos a ayudarnos. Porque yo también la he embarrado y el día que yo la embarro, yo no quiero que usted me coja a darme juguete, quiero que usted también me ayude. Ore por mí, déme una palabra, aliénteme, anímeme. Y vamos juntos a salir adelante y no volver a caer. Entonces Dios nunca te recuerda tu pecado. Somos nosotros los que nos recordamos constantemente el pecado. Somos nosotros los seres humanos que no perdonamos genuinamente, pero Dios sí nos da un perdón verdadero. Ese perdón verdadero es que nunca nos va a echar en cara lo que hicimos antes. Ay, es que yo perdono, pero no olvido. Entonces ese perdón, pero no olvido, no es un perdón verdadero. Realmente un perdón verdadero es que ay, usted me hizo eso, a mí ya se me había olvidado. Ay, usted me dijo eso, a mí ya me había olvidado. Ay, usted me debía plata, a mí ya se me había olvidado. Ese es un perdón genuino, ese es un perdón verdadero, que mi mente y mi corazón no está centrado en lo que pasó ayer, sino que sigue la vida. Ese es el perdón verdadero de Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros como seres humanos, como hijos de Él? Pues reconocer nuestros errores. Venir y saber de que Él nos da un perdón verdadero, de que nos da un perdón genuino, y lo que debemos hacer es genuinamente, con un corazón sincero, pues reconocer nuestros errores. Vamos a el Evangelio de Juan, versículo 3, del 16 al 19, donde Jesús está hablando con Nicodemo, con un sacerdote
y está hablando del nuevo nacimiento. Juan 3, 16 al 19. Y dice, Juan 3, 16 al 19, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo en el que Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Perdón, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que crea en Él, en el Hijo de Dios, no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. La gente del mundo será juzgada porque con sus malas acciones no quiso la luz que vino al mundo, sino que prefirió la oscuridad. En otras versiones dice, conociendo la luz, prefirieron las tinieblas, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo en el que Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, ¿de qué consiste la salvación? Que lo hemos estudiado tiempos anteriores. Gracia, creer. Tú no necesitas tus buenas acciones. Tus buenas acciones son una consecuencia de tu fe. Es decir, que si tus buenas acciones son una consecuencia de la fe, entonces tus malas acciones son una consecuencia de tu incredulidad. Entonces de eso se trata todo. Dos parámetros muy sencillos, dos píldoras muy sencillas. Fe, lo contrario, la antinomia, la antítesis es la incredulidad. Fe, incredulidad. Humildad para reconocer que necesitas de él, humildad para reconocer que cometes errores, que no eres perfecto, que no eres perfecta. Antítesis, orgullo, ¿cierto? ¿Cuál fue el primer pecado de la historia de la eternidad? El orgullo de Satanás. Por el orgullo Satanás quiso ser como Dios, el ego, la soberbia. Y ese ego y esa soberbia y ese orgullo el que dice, pero yo ¿por qué tengo que pedir perdón? Pero yo ¿por qué tengo que abrirle mi corazón a Dios? ¿Yo acaso necesito de alguien? No, yo soy capaz solo. Yo soy capaz de llevar mi matrimonio solo. Mi empresa, yo soy capaz de llevarla solo. Para eso estudié. Eso es orgullo. Necesitamos de las demás personas. Necesitamos de Dios. Porque si no, nuestra vida se va a ver frustrada en una carrera contra la vida. En contra de la vida. Siempre en contra de la corriente, donde vamos a estar infelices y por eso se dan los suicidios, los sobredosis de drogas y todo ese tipo de cosas, porque las personas, por su orgullo, prefieren seguir en una vida desastrosa que agachar la cabeza. La vida con Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras, la relación con Cristo se llama de constantemente estar agachando la cabeza. Tú y yo voluntariamente agachamos la cabeza y ¿sabes quién la levanta? Cristo levanta nuestra cabeza. Él la levanta, no nosotros. Por eso Él dice, el que se humille será exaltado y el que se exalte será humillado. De la vida con Dios se trata de constante humillación. Ay Dios, otra vez la embarré. Señor, perdóname nuevamente. Padre, ¿qué fue lo que dije? Jesús, ¿qué son estos pensamientos? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Señor, ayúdame, ¿qué es lo que pasa? No soy capaz, con mi empresa estoy haciendo esto, con mi familia me estoy tirando a mi familia. Señor, me estoy tirando mi vida, ayúdame, ¿qué está pasando? Pero hay personas que por su orgullo cierran más su corazón y de esta forma no. Dios quiere salvar a todos, es decir, Él quiere no derramar sus juicios, sino salvarnos a todos. Ahí es donde tenemos dos opciones, aceptamos o rechazamos. Hoy la invitación que yo te hago es acepta la salvación de Cristo, acepta la gracia de Cristo, acepta su misericordia. ¿Qué es la cruz? La cruz es el encuentro de la gracia, de la misericordia y de la justicia, de la ira de Dios en una misma parte. Tú puedes preguntarte, ¿dónde podemos ver el máximo, el límite? Bueno, no tiene límite realmente, pero la máxima expresión del poder de Dios en una sola parte. Y es en la cruz. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios creó todo, Él simplemente dio su palabra. Era poder creativo. Mientras que en la cruz era poder creativo y poder destructivo. Eran las dos al mismo tiempo. Juicio y misericordia al mismo tiempo. Toda la esencia de Dios en un solo lugar.
misericordia para el perdón de los pecados, misericordia para el pecador, misericordia para el malo, misericordia para el soberbio, misericordia para el ladrón. ¿Y justicia para quién? Para Cristo. Para Cristo. Al mismo tiempo que nos extendió perdón, extendió juicio para una persona que no se lo merecía, que fue Cristo Jesús. Por eso es el Rey nuestro y nuestro Salvador. Ahora, hay dos clases de personas: los que están bajo la misericordia de Cristo y los que están bajo el juicio. Todo espíritu de anticristo, ¿qué es anticristo? Rechazar a Jesús, rechazar su obra en la cruz, no creer en su sangre, no creer en su perdón. Eso es el espíritu del anticristo. Todo lo que rechace a Cristo está bajo la ley. Entonces, de ahora en adelante, cuando vayas a estudiar la Biblia, cuando escuches un youtuber, cuando escuches un pastor, un sacerdote por redes sociales, fíltralo. O está en la ley o está en la gracia. ¿En qué está? ¿Rechaza a Cristo o acepta a Cristo? Y no todos los que dicen Jesús están en la gracia. Hay muchos que nombran a Jesús pero están en la ley. Demuestran por sus actos y por lo que enseñan que están en la ley. Ay, es que Jesús no te acepta sin corbata, si no te pones corbata. Ese no es el Jesús que nosotros predicamos. Ese no es el Jesús de que nosotros hablamos. Es más, en el tiempo ni existía la corbata. Entonces, el Jesús de la gracia no mira tu vestidura, mira tu corazón. No mira lo que ve el hombre, el exterior, él mira hacia el interior. Ahora, vamos a ver entonces los ejemplos de la gracia aplicada en la historia. Yo sé que nos vamos a quedar para una segunda parte. Primer ejemplo, Adán y Eva. Y es necesario que vayamos a Génesis 2. Adán y Eva. ¿Qué sucede con Adán y Eva? ¿Cómo vemos la gracia, la misericordia de Dios extendida en esta historia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, de los primeros hombres creados en la historia del mundo, Adán y Eva? Pues ya lo vamos a ver. Génesis 2, versículo del 16 al 18. Ahora, Dios, por su gracia, por su misericordia, Él hace el cielo, Él hace el mar, Él hace los animales, Él hace las fruticas, Él hace el pasto, los campos, para Él o para ti y para mí. Él los hace para ti, para mí. Ahí ya hay gracia. Porque Él, siendo todopoderoso, Él dice, bueno, yo voy a hacer un Mercedes-Benz y voy a hacer una camioneta 4x4, entonces la más cara para mí, y a usted le dejo el Mercedes-Benz. No, Dios lo que hizo fue, yo voy a hacer todo para usted, lo voy a hacer todo para usted. Y es donde la gente dice, ay, es que el mundo sería mejor sin el ser humano. No tiene sentido, es que el mundo fue creado, la naturaleza fue creada para el ser humano, para el ser humano. El cielo fue creado para la tierra, el mar fue creado para la tierra, y el ser humano y la tierra fue creada para el ser humano. El cielo para las aves, la tierra para los mamíferos, el mar para los animales del mar, y la presencia de Dios para el ser humano. Entonces Él nos provee todo para que estemos en un hábitat perfecto. Muy bien. Génesis 2, 16 al 18 es el primer mandamiento. Él les regala todo, pero solamente les da un mandamiento. Y ese mandamiento es: luego el Señor Dios le ordenó al hombre, versículo 16, puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín. O sea, puede comer de todo, puede comer lo que quiera. Versículo 17, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin duda morirás. Este morirás en el original significa división o separación, no significa dejar de existir. Significa separación. Muy bien. Ahora, vamos a ir a Génesis 3, versículo 6, ahí adelantico. Cuando Eva fue tentada por la serpiente. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso. ¿Cuál árbol? El que Dios le había prohibido que no comiera. Y los frutos que daban eran buenos para comer. Claro, porque si era un fruto ahí lleno de gusanos, pues que quien se lo quería comer, tenía que ser algo rico, ¿cierto? Atractivo. Y que además ese árbol era atractivo. En otras versiones dice codiciable, por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella y ella le dio y él también comió. ¿Aquí qué aprendemos? Que el hombre no le debe hacer caso a la mujer. Mentira, no, eso no es lo que aprendemos. Lo que aprendemos, lo que nos enseña esta historia es el pecado del hombre, donde cae la justicia, la muerte. O sea, ellos son enjuiciados no porque Dios quiera enjuiciarlos. Ellos son enjuiciados por voluntad propia.
Y tú muchas veces dices, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué me sucedió? Pero yo tan buena persona, ¿por qué me está pasando esto? Tal vez tú voluntariamente busques el juicio de Dios, sabiendo lo que Dios te está mandando y decides hacer otra cosa y luego te quejas. Señor, es que yo no quiero estudiar esta carrera, yo quiero estudiar es esta otra. Y Dios le dice, mira, mis planes para ti es esto, pero pues tú eres libre. Entonces va y se mete allá, se endeuda con el ICETEX, le toca hipotecar la casa, le toca vender el televisor, vende al perro por cuotas y entonces vende todo, está en tercer semestre y se ve hasta aquí. Y dice, pero si yo oro todos los días, pero si yo leo la palabra, Señor, yo le dije a usted que se metiera ahí. ¿Cierto que no? Fui usted el que quiso, ahora acepte las consecuencias. Está endeudado, le está yendo mal, yo no lo quería meter ahí. ¿Por qué no lo quería meter ahí? Porque yo sí conozco el futuro. Yo sabía lo que le iba a pasar ahí. Yo le estaba diciendo, vea, por aquí le va a ir mejor, pero usted no quiso. Usted es libre, decida por ahí. Señor, yo me quiero ir a vivir a los Estados Unidos o a España, yo acá en Colombia no me quedo. Tranquilo, así la situación esté mal, yo te quiero dejar en Colombia, tengo un propósito contigo en Colombia. No, yo me voy. Y va por allá a sufrir, va a pasarla mal, le va como perro en misa, mejor dicho, le va mal. Señor, pero ¿por qué a mí si yo tan buena persona y tal cosa? Sí, muy buena persona, pero eso es merecimiento, eso es justicia propia. Tú estás en la gracia, o sea, lo que no mereces. Ahora, yo no quería que tú te fueras para allá. Tú te fuiste, acepta las consecuencias. Como una persona madura, acepta tus consecuencias. La persona que se emborracha, choca el carro, maduramente debe decir, sí, tengo que pagar los daños del carro y si le hice daño a alguien más, tengo que pagar los daños porque me emborraché. Soy una persona madura y no debía hacer eso. ¿Pero de qué te vas a quejar? O sea, actúas mal y te quejas. Desobedeces a Dios y te quejas. Eres rebelde y te quejas. No quieres saber nada de Dios y te quejas. Entonces, listo, vive como tú quieras vivir, pero no te quejes. Si quieres vivir sin Dios, si quieres vivir sin que la mamá te diga nada, sin que el papá te diga nada, listo, vete a vivir solo, pero no te quejes que porque el día de mañana te toca hacer comida. No te quejes que porque el día de mañana te toca pagar facturas. Esa fue la vida que tú elegiste. Esa fue la vida que tú elegiste. Entonces, si tú quieres vivir una vida sin Dios, no le eches la culpa a Dios de lo que te pasa, porque tú decidiste voluntariamente vivir una vida sin Dios. Eso fue lo que hizo Adán y Eva. Dijeron, sí, Señor, vivimos muy bien aquí en un paraíso con todos los animalitos, pero nosotros queremos comer del árbol, porque muchas gracias Dios. Entonces ellos, ¿qué dijeron? Indirectamente, queremos vivir sin ti. Eso era lo que querían, la muerte, la separación de Dios. Ahora, ¿qué dice Génesis 3:15? Dice, haré que tú y la mujer sean enemigas. Aquí está hablando no del hombre con la mujer, sino de Satanás con la mujer. Y que tu descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza, mientras que tú le tratarás de picar en el talón. Mucha gente habla ignorantemente, por ejemplo, de la guerra de Israel y Palestina, pero desde Génesis 3 ya hay una profecía, que hay dos descendencias que se van a odiar, y estos son dos hermanos, Caín y Abel, Ismael y Esaú, y Jacob, y todas estas descendencias, que son hermanos, pueblos hermanos, pero que mantienen en guerra. Más o menos de ahí viene la guerra entre Palestina e Israel. Dos hermanitos que se odian, más que todos los palestinos a los israelitas, que al revés, que los israelitas a los palestinos. El caso es que ya hay una misericordia, aquí se muestra el primer paso de gracia. ¿Por qué? Porque hay una promesa de un redentor. La simiente tuya, lo dicen de pronto en tu versión, la simiente tuya le aplastará la cabeza. Y la simiente de ella le aplastará, le herirá el talón. Mire, habían pecado en Génesis 3:8, habían pecado ya en Génesis 3:6, perdón, y en Génesis 3:15 Dios ya estaba regalando una promesa para redimir al hombre del pecado. ¿No es eso mucha gracia? ¿No es eso mucha misericordia? Que tú la embarres y que tu mamá o tu papá diga, bueno, en vez de darle el correazo, le voy a dar un regalo. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. En vez de darnos el correazo, nos da un regalo. Nos dice, tranquilo, listo. Gracias a tu pecado, nuestra relación está mal, pero tranquilo. Yo sé que tú la embarraste, yo te voy a buscar para que reconciliemos. Eres tú el que me debes buscar para reconciliar porque fuiste tú el de la falla. Pero Dios mismo es el que busca para reconciliarse con nosotros. Eso es mucha gracia, eso es mucha misericordia. Que nosotros ofendamos a Dios y que Dios nos busque.
O sea, es increíble la gracia y la misericordia de Dios. Génesis 3:7. ¿Qué sucedió? Génesis 3:7 dice, como si se les abrieron los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces hicieron ropa cosiendo hojas de higuera. Entonces cogieron unas hojas de unas matas y empezaron a tapar su desnudez. ¿Qué hizo el hombre? La primera religión. ¿Qué hizo Adán y Eva? La primera religión. El primer intento por tapar el pecado. Ellos cogieron una hoja y se taparon. ¿Y qué hace el hombre con la religión? Ah, no, yo voy a misa, o yo voy allá y oro, yo le doy el mercadito a los pobres, pues porque es que ayer estuve con la moza, entonces es para sentirme menos mal, para sentirme menos pecador, para que mi conciencia esté un poquito más tranquila. Sí, no, yo todo el año no voy a misa, ni voy a la iglesia, pero en Semana Santa yo estoy allá en la procesión para sentirme mejor, para sentirme menos pecador, para sentirme menos mal. Pero en diciembre y en ferias allá no existe misa, no existe iglesia, porque allá me voy a descontrolar. Y esperemos que venga la Semana Santa, que ahí ya vuelvo y me reivindico. Entonces ellos piensan que la vida con Dios es una balanza. Entonces que tú vas y te emborrachas, te metes con la moza, pero que vas y le das un mercado a los pobres y que ya, con eso tapaste tu pecado. Con eso ya Dios se olvida del pecado, porque como le diste a los pobres, entonces ya se olvida de que tienes moza. No, o sea, con Dios no se puede jugar. No te burles de Dios, no hagas eso. No te burles de Dios, no juegues con Dios, porque el diablo no juega a ser diablo. ¿Y sabes el que quiere? Que tú sigas así, que tú sigas creyendo que vas a la iglesia, que vas a misa, que rezas un Padre Nuestro y que sigues teniendo moza y que ya que con eso quedas saldado. ¿Qué tal? O sea, la vida con Dios no es así. ¿Quién le cabe eso en la cabeza? A nadie. Y es increíble que el 90% de las personas que van a iglesias de diferentes religiones piensen así. Es increíble. ¿A quién le cabe eso en la cabeza? A nadie. Dios no es así. La justicia de Dios no viene por lo que el ser humano haga. La justicia de Dios viene por lo que Él ya hizo. No se trata de lo que tú puedas hacer por Dios, se trata de lo que Dios pudo hacer por ti. Y Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Vamos a Génesis 3:21. Y aquí es donde nos damos cuenta que no es la justicia del hombre. Ellos intentaron tapar su pecado, pero mire lo que hace Jesús, lo que hace Dios en Génesis 3:21. El Señor Dios hizo con pieles de animales ropa para el hombre y su mujer y los vistió. No es el esfuerzo tuyo para tapar el pecado, es lo que Dios te provee para limpiar tu pecado. ¿Sabes qué hicieron las higueras? Lo que hizo el hombre, tapar el pecado, pero el pecado seguía ahí escondido. ¿Sabes qué hizo Jesús con la sangre de Cristo? Borró el pecado. Mientras lo que tú y yo hacemos tapa el pecado, lo que hace Jesús es borrarlo. Por eso el sacrificio perfecto y la justificación y el perdón perfecto está solamente en Cristo, no en lo que nosotros podamos hacer. Muy bien. Dios los vistió, Él provee, Él es el proveedor. Él restaura y funciona. Nunca lo que nosotros hacemos, sino que funciona, es lo que Él ya hizo por nosotros. Aceptar la muerte de unos inocentes en lugar de nosotros es por amor al culpable. Entonces Él mata animales inocentes, obviamente ellos no tienen por qué pagar el pecado, pero Él muestra, listo, eso se llama el principio de la restitución. Entonces, viene Cristo, viene Jesús, viene Dios, mata a un animal, a un ser inocente, por alguien culpable. Es una representación, es una analogía, es una cristofanía, una analogía de Cristo, de lo que iba a hacer en la cruz del Calvario. Por eso cuando Juan el Bautista lo ve, dice, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado no de la mentira, que quita el pecado no de los asesinatos, que quita el pecado del mundo, es decir, todos los pecados. Mientras que un animal tapó a Adán y Eva, Cristo tapó a todo el mundo, cubrió a todo el mundo y nos perdonó y nos sanó. Muy bien. Entonces vemos cómo la gracia de Dios actúa incluso en la historia de Adán y Eva. Ellos que salieran del jardín de Edén no es un castigo, es su gracia y su misericordia extendida, porque si comían del árbol de la vida serían eternamente pecadores, eternamente malos. Es decir, que es un regalo también que ellos hayan salido del jardín del Edén para crear un plan de redención. La gracia de Dios nos muestra no cómo el hombre se acerca a Dios, sino cómo Dios se acerca al hombre. No cómo el hombre alcanza el cielo, sino cómo el cielo alcanza a la humanidad. Esa es la gracia de Dios. Es un mensaje totalmente diferente, que choca con la comprensión humana.
que choca con el orgullo, con la soberbia, con decir, pero yo qué tengo que hacer, pero yo quiero esforzarme, pero yo tengo que orar, pero yo tengo que ayunar, tengo que darme latigazos, tengo que irme hasta el cerro con piedras en los zapatos. No, a Dios no le agrada eso. ¿Sabes? Entre tú más te esfuerces, más rechazas a Dios. Porque es que está la cruz para ti, está la cruz para todos, está abierta, está extendida, el trono de la gracia está para ti, para mí. ¿Sabes por qué tu vida no cambia? Porque te esfuerzas en tus propias fuerzas, en tus propios esfuerzos, porque te miras constantemente a ti y ese mirarte a ti te hace mirar a los demás, mientras que la gracia te hace mirar solamente a Cristo. No importa lo que yo esté haciendo, importa lo que Cristo está haciendo en mí. No importa lo que hice hoy, importa lo que Cristo va a hacer mañana en mí. No importa cómo me estoy comportando hoy, importa cómo Cristo va a cambiar mi carácter y mi conducta. Eso es lo que importa. Tu mirada fijamente en Cristo, como Pedro caminando en las aguas viendo a Cristo. Pero cuando él se miró a él, cuando él miró los problemas, él dijo, yo no soy capaz de caminar en las aguas. Por eso tú muchas veces te limitas. Yo no soy capaz de dejar este pecado. Yo no soy capaz de dejar esto. Yo no soy capaz de dejar esta adicción. Yo no soy capaz de cambiar. Claro, tú y yo no somos capaces. Por eso no nos miramos a nosotros. Miramos a Cristo. Así que la invitación es que mires a Cristo. Te dejo una tarea para terminar. Pon ahí en los comentarios qué historia, qué personaje bíblico se te viene a la mente que refleje la gracia de Dios en su historia. Que se manifieste su gracia y su misericordia en la historia de ese personaje bíblico. Y si es tu historia, la puedes escribir también en los comentarios. Si necesitas comunicarte con nosotros, también puedes buscarnos en las redes sociales y con mucho gusto vamos a atender tus preguntas, tus dudas, tus sugerencias también para que podamos crecer como ministerio. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por tu misericordia infinita. Gracias por tu perdón maravilloso. Gracias por tu amor extendido todos los días para conmigo y para con mis seres queridos. Padre, yo quiero vivir en la gracia tuya, yo no quiero vivir en la justicia. Yo quiero vivir en la nueva herencia, no en la antigua herencia. Yo quiero empezar a cambiar mi manera de pensar y mi manera de vivir. Empezar a hacer un proceso de metanoia, de metamorfosis, de arrepentimiento genuino, real en mi vida. Yo sé que no es con mis propios esfuerzos y me despojo de toda justicia propia. Porque yo vengo delante de ti, no por lo que yo he hecho. Si yo vengo delante de ti y sé que me escuchas, es por la sangre de Cristo y por la obra del Cordero en la cruz, inmolado. No fue por nosotros, no fue por lo que yo pueda hacer. Nada de lo que yo pueda hacer bastará para poder comunicarme contigo. Es por medio de Cristo, por medio de su Espíritu y por medio de su obra. Gracias porque todos los días me enseñas de tu infinita gracia y misericordia. Y quiero empezar a vivir y a extenderle a mis seres queridos, a mi prójimo, esa misericordia y esa gracia. Sana mi corazón y ayúdame a vivir de acuerdo a lo que tú has planeado para mi vida. Yo te alabo, te bendigo, te doy la honra, te doy la gloria. En el nombre poderoso de nuestro único Rey, nuestro único Señor y nuestro único Salvador eterno, Jesucristo, nuestra única esperanza de gloria. Te hemos orado por medio de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén.